La verdad que para mí es una fiesta estar acá porque me siento muy cómodo entre compañeros de distintas fuerzas políticas, pero todos que creemos en el proyecto nacional y que estamos convencidos de que estamos trabajando para que la patria crezca y para que haya más inclusión. Así que cuando me invitaron a charlar con ustedes, porque esto es un diálogo, una charla, no hay clases acá ni nada, es diálogo, compartir. Me puse muy contento y inmediatamente dije que sí, que encantado. Ya había estado en la casa del PSOL con otro tema, son grandes amigos y también había estado, bueno, tengo una relación con Marcelo y había estado en la casa del Movimiento Evita y bueno, y realmente ver acá en este espacio la bandera del Movimiento Evita y todo, que estén todos ustedes, para mí es una gran alegría. Así que felicitaciones a los compañeros que están haciendo esta contribución tan importante del seguimiento, del cumplimiento de los controles de precios, de los acuerdos de precios. Y mi idea es hoy, sobre todo, contar algunas cosas que pongan en contexto la tarea tan importante que están haciendo algunos de ustedes y que también le dé un marco de cómo llegamos a este punto, ¿no? ¿Por qué esta campaña se hace y por qué es tan decisiva la contribución que los militantes están haciendo en esto? Lo primero que nos tenemos que preguntar, me parece, es cómo se forman los precios en Argentina. Hay una lógica instalada, sobre todo desde los medios, de que operan los mercados y que la oferta y la demanda es la que determina los precios. Y eso combina con el sentido común, porque es el sentido común de la semilla que dejó el neoliberalismo y que en realidad esconde la verdadera forma en que se forman los precios, que es por presión, por monopolios, oligopolios, concentración económica, formas de apropiarse de una porción de la renta excesiva por parte de los oligopolios, que juegan muchas veces contra las políticas que nosotros mismos implementamos para favorecerlos en su capacidad de venta y que nos devuelven de otra forma. Voy, por ejemplo, al caso de la protección que hacemos a la industria, donde tratamos de que las importaciones no afecten a las empresas porque queremos proteger el empleo y ellos, en lugar de usar esa protección para aumentar la producción, muchas veces la usan para aumentar los precios, o como dijo la propia Presidenta de la Nación cuando anunció el aumento de la asignación universal por hijo y otros beneficios sociales y de inclusión, dijo: vamos a inyectar en la economía 17.000 millones de pesos adicionales. Espero, dijo la Presidenta, que este estímulo a la demanda implique más crecimiento, más puestos de trabajo y no mayores precios y mayor inflación. Entonces, si los precios no se forman mediante la oferta y la demanda y mediante mercados, ¿cómo se forman? Y bueno, se forman mediante negociación. Yo creo que en ese sentido Moreno ha hecho un trabajo formidable, un trabajo de gran valor que solamente el tiempo va a poner en su real perspectiva. Y no por casualidad los medios lo han demonizado y le han colgado toda clase de desvalorizaciones y de insultos y agravios de todo tipo, porque en realidad es la primera vez que un gobierno se para frente a las corporaciones y les pone un límite y le dice: hasta acá llegaste, nosotros queremos proteger el empleo, queremos proteger la industria, pero no queremos que sea la empresa la que ponga las reglas de juego, sino que sea el Estado, y que además sea el Estado que las pone en beneficio de los ciudadanos y no en beneficio de los pequeños grupos. Entonces, ¿qué vemos en la Argentina? Vemos que casi todas las ramas productivas, las 3, 4, 5 primeras firmas, concentran el 80% de la producción en casi todas las ramas productivas, desde lácteos, Sancor y Serenísima, acero, lo que se nos ocurra, cualquier rama productiva, las principales empresas concentran el grueso de la producción. Y cuando no es así, cuando hay producción
más diversificada, con más empresas. La que concentra la comercialización son los supermercados. Entonces ellos, en una relación totalmente asimétrica, se sientan con las pequeñas empresas y les fijan todas las condiciones. A qué hora tienen que entregar, en qué condiciones, cómo, con qué financiamiento, cuánto te voy a pagar, todo. Entonces se apropian de la rentabilidad de los productores y lo convierten en rentabilidad de la intermediación, que son los supermercados. Y además hacen otra cosa, que es generar un impacto sobre el sector urbano, socializando costos que deberían ser privados a través del impacto urbano que causan esos grandes centros comerciales. Entonces disminuyen sus costos, oprimiendo la rentabilidad de la pequeña y mediana empresa, que son sus proveedores, y también socializan sus costos a través del vecino de las ciudades, que tiene que pagar costos que deberían ser costos privados. Entonces, la realidad es que hoy son actores centrales. Nosotros tenemos 7 u 8 cadenas de comercialización nacional. Esas 7 u 8 cadenas, casi todas son multinacionales. Hay una cadena francesa, otra holandesa, hay norteamericana. Hay un par de cadenas solamente que son nacionales. Y las 2 o 3 primeras cadenas concentran probablemente más del 60% de las ventas del sector supermercadista, y todos los supermercados concentran más del 50% de la venta de alimentos. O sea que el peso que tienen es enorme, y entonces poder incidir y negociar con los supermercados genera un efecto no solo sobre los precios de los bienes que estamos negociando, sino que genera un efecto en cascada de disciplinamiento de todo el sistema productivo y de fijar reglas de juego para el conjunto del sector. Entonces hay un efecto de demostración que se prolonga sobre el resto de las cadenas productivas, se llaman, que es, en realidad los sectores hay que analizarlos como cadenas, ¿no? Que van desde el productor primario al que hace la transformación industrial, al que lo vende, al que lo transporta. Todo eso va formando una cadena, y gran parte del problema es al interior de cada cadena quién se queda con la plata. Nosotros vemos muchas veces, lo conocemos del Valle, por ejemplo, que la manzana en la chácara vale 2 pesos, nada, y en la góndola 15 más. Claro, entonces ahí evidentemente hay una rentabilidad. Entonces el problema es cómo se distribuye la rentabilidad al interior de las cadenas, quién se va quedando, si es una rentabilidad pareja, que cada escalón va teniendo un poco de rentabilidad razonable, o casi todos están en la lona y algún eslabón de la cadena se queda con la parte del león del negocio. Sobre eso hay que trabajar, y sobre eso está trabajando el Gobierno Nacional cadena por cadena, sector productivo por sector productivo, pero mientras tanto hay que sostener los precios, mantener la defensa del salario real, que es el poder adquisitivo del salario verdaderamente, mientras se hacen las transformaciones estructurales que están en marcha. Muchas no tienen mucha prensa, porque no por casualidad las iniciativas centrales del gobierno no aparecen en los medios. Entonces la reforma del mercado de capitales, que va a permitir fondear a las empresas de otra forma, bueno, que va a haber una charla el viernes justamente en la universidad, que viene el presidente de la Comisión Nacional de Valores de nuestro gobierno. La nueva Carta Orgánica Central. La nueva Carta Orgánica del Banco Central, que permite ponerle límites a los bancos, exigirles que una parte de sus depósitos vaya a préstamo productivo, a préstamo a una tasa más baja. Todas son reformas estructurales, todo el trabajo que se está haciendo por las ramas productivas, todo ese trabajo va a ir incidiendo en una reforma estructural. Pero en el corto plazo hay que contener la inflación, y acá hay una receta ortodoxa que todos conocemos. ¿Qué están diciendo por los medios todos los economistas? Dicen, voy a tratar de decirlo lo más sencillo posible, pero ustedes lo entienden bien. ¿Cuál es el problema de la Argentina según el enfoque de la oposición, de algunos sectores de la oposición, porque hay otros que ojalá que tengan muchos puntos de coincidencia con la mirada, aunque sean oposición, pero hay muchos sectores de la oposición que siguen siendo herederos del pensamiento conservador, del pensamiento neoliberal, que hacen el siguiente razonamiento. ¿Por qué se produce inflación?
Y la inflación se produce porque hay gasto público. El gasto público genera que haya maquinita generando billetes para poder financiar el gasto público, y como hay muchos billetes y mucha maquinita, hay mucha inflación. Entonces, ¿cuál es la receta? Y la receta es parar la maquinita, pero lo que no dicen es que parar la maquinita es bajar el gasto público, y bajar el gasto público es bajar la asignación universal por hijo, la cobertura jubilatoria, bajar las transferencias, bajar el plan Procrear, es decir, destruir la raíz de nuestras políticas distributivas, de nuestras políticas de inclusión, nuestras políticas de desarrollo, que por cierto dieron un resultado importante de crecimiento. Entonces, sostener esa posición es ir al nudo de nuestra política, de la lógica política de nuestra política. Entonces, hace poco Melconian, que es una figura destacada ahora de Macri y en su momento de Menem, salió a decir que nunca iba a parar la inflación mientras el gobierno siga tirando plata a la calle y preocupándose, lo único que le preocupa es que no se deteriore el salario real. Y bueno, tirando plata a la calle, él llama a lo que nosotros llamamos inclusión, y mantener el salario real es lo que queremos, y vamos a hacer todos los avances sobre el salario que haya que hacer, porque cuando hablamos de romper el ciclo de aumento de salario, aumento de precios, aumento de salarios, aumento de precios, hablamos de romperlo por el aumento de precios, no de romperlo por el aumento de salarios. O sea, lo que tiene que parar es aumento de salarios, no me aumenten los precios, no aumento de precios, no me aumenten los salarios. Esa es la lógica política que viene sosteniendo el gobierno desde el comienzo. Entonces, ¿cómo hacemos, si el precio no es un fenómeno de mercado, como decíamos al principio, sino que es un fenómeno de negociación, cómo hacemos para presionar a los grandes oligopolios concentrados que hay en la economía, para que cuando los trabajadores consigan una mejora salarial en una negociación paritaria, esos grupos no aprovechen la protección que tienen, que les da el propio gobierno para que no se destruya empleo, para transferir esos aumentos de sueldos a aumentos de precios? Está más que probado que la mejora de los salarios no ha perjudicado la rentabilidad de las empresas. Es decir, que las empresas en Argentina no tienen un problema de rentabilidad. Entonces, ellos pueden mantener una rentabilidad razonable y frenar este proceso de llevar a precios cualquier aumento de salarios que consigan los trabajadores. Es posible, es factible técnicamente y es sustentable en el tiempo. Entonces, lo que estamos asistiendo es a esa puja, a lograr frenar, a lograr que los grupos concentrados frenen los procesos inflacionarios o los procesos de transferencia a precios de las mejoras de salarios, de los ingresos de los trabajadores y de los no trabajadores, porque también están los sectores desempleados, desocupados, que reciben transferencias de distinto tipo orientadas a la inclusión y que también van a demanda, y que también los grupos contestan vía aumento de precios. Esto es el desafío. Y hay respecto a esto una reflexión que yo compartía con algunos compañeros, que es la siguiente. Nosotros sabemos que ya casi nadie niega que la democracia es mejor si hay más participación, ¿no? Todos dicen, bueno, una mejor democracia que sí, una democracia más participativa, todos hablan del presupuesto participativo, ya a esta altura eso está bastante aceptado. Pero pareciera que cuando hablan de economía, eso no vale. Es como que vale para la democracia, no vale para la economía la participación. Y cuando participamos en economía, somos las milicias K que invadimos los supermercados. Es decir, que la participación, cuando se expresa en la economía, es sucia, fea y mala, ¿no? Nosotros queremos que la gente queremos participar en la economía. Queremos ser protagonistas, queremos entender los mecanismos reales de formación de precios y discutir si esa es la forma que tiene que asumir la acumulación de la Argentina, si esos son los niveles aceptables de rentabilidad que tienen que tener los sectores productivos. Tenemos una gran agenda
para la siguiente década, que la presidenta nos desafía a pensar la agenda de la segunda década, y ciertamente la agenda de la segunda década para nosotros, y acá corto porque me estoy ya yendo mucho, pero me parece que la pasión de compartir cosas, ¿no? Pero la agenda de la segunda década claramente es la agenda de la desconcentración de la economía, de la nacionalización de la economía y de la desconcentración. Es decir, que tenemos que tener más empresas nacionales, ahora hay muchísimas transnacionales, y más presencia de capital nacional, y más empresas más chicas, menos concentración de la economía. Es decir, que yo creo que esos son dos grandes desafíos, y por supuesto avanzar en la calidad del trabajo, de la inclusión, mejor trabajo, toda la agenda que conocemos y que compartimos. Pero hoy la estructura es esta y es la pelea que estamos dando. Así que realmente yo creo que el trabajo que están haciendo quienes participan del programa es invalorable, porque no solo es importante controlar los precios, que no sé si leyeron la noticia que apareció en el diario de que se está cumpliendo la cuestión de los precios acá en la zona. Yo estoy convencido de que es por la acción que están haciendo ustedes, que están haciendo los militantes, porque si no, no se cumpliría, no me cabe ninguna duda. No solo se está cumpliendo, sino que estamos dando una elección de democracia. O sea, no solo es la cuestión operativa de control de los precios, sino que la gente está viendo a los militantes preocupándose por su calidad de vida y por su salario, y eso me parece que es una señal muy fuerte y muy positiva para todos nosotros, para la comunidad. Así que los felicito y espero que podamos intercambiar ideas, pero este es el mensaje que quería darles. Muchas gracias. Lo único que agregaría es un poco para hacer el contraluz con los 90, que es muy difícil hablar solo de la inflación, porque uno tiene que hablar del proyecto político, del modelo económico, necesariamente es así. El modelo económico de los 90, ¿por qué no había un problema inflacionario? Fundamentalmente porque era un modelo que apuntaba al mercado externo mediante la extranjerización de la economía y con la apertura total, ¿no? Era un modelo que los que estaban conectados con el mundo y con la competitividad sobrevivían, ¿no? La porción minoritaria de nuestro país sobrevivía y tenía estándares de primer mundo. La mayoría del país quedaba fuera de esos estándares y bueno, sálvese quien pueda, y la salida de la Argentina era Ezeiza, ¿no? Decían que era la mejor alternativa. Uno de los grandes elementos que trae el kirchnerismo es recuperar la segunda parte de la economía, que es la política. Siempre se habla de economía política. Creo que Melconian, Broda, toda la banda se autotitulan técnicos, porque si uno es técnico puede decir que a los jubilados les puede sacar el 20% de su jubilación, que es algo macabro, ¿no? Y, en fin, solo con el objetivo que las empresas lucren y tengan su máxima rentabilidad. Hace poquito la presidenta dijo que esto que no estamos hablando de un modelo, sino que había un proyecto político que abarcaba también lo económico, ¿no? Y que lo importante era lo político. Creo que dentro de eso tenemos que analizar la cuestión inflacionaria, porque fundamentalmente hay una fuerte confrontación con los sectores hegemónicos, ¿no? Hablamos del poder real, ¿no? Y dentro de esa puja hegemónica hay muchas medidas que vienen acotando ese margen de maniobra, y fundamentalmente hay un modelo que ahora lo que apunta es al desarrollo interno, que en armonía con el desarrollo externo, porque como nosotros tuvimos la quita más grande que un país llevó adelante para su deuda externa, que la llevó adelante el gobierno de Néstor, y que es un hecho, un hito, que habla de volver a defender lo nuestro, con una quita que casi fue cercana al 70% del valor de la deuda. Eso genera una serie de enemigos mundiales, digamos, ¿no? No es que pasa desapercibido. Otra cuestión sumamente importante es que este nuevo modelo apunta al desarrollo del mercado interno y a la inclusión. Entonces hay gran cantidad de fondos que antes parecían imposibles, digamos, ¿no? Uno de los grandes equilibradores de la economía es el consumo. Y dentro de ese consumo hay una gran parte que hoy corresponde al poder que el Estado transfiere, especialmente a los sectores de menor nivel adquisitivo. Nosotros, obviamente, que estamos felices, pues somos solidarios y entendemos que eso lo que tiene que hacer el Estado es transferir de los sectores de mayor poder adquisitivo
a los sectores de menor nivel adquisitivo. Entonces las empresas están con un mercado creciente y tienen las dos opciones normales que tiene una empresa a la hora de captar mayor mercado. Una es aumentar sus inversiones a fin de una demanda creciente, otorgarle mayor cantidad de bienes, o por el contrario, decir yo me voy a capturar esa demanda creciente que hay a través de precios y sigo vendiendo lo mismo y voy monitoreando a ver cuánto el mercado me absorbe de ese incremento de precios. Y agrego un elementito más, sustancial, que tiene que ver con la limitación, otro proyecto hiperodiado, la limitación de la remisión de utilidades al exterior. En la Argentina en el año tenemos reservas récord, nunca ocurrió esto de 40.000 millones de dólares pagando la deuda externa, desendeudando no tiene nada que ver con lo que ocurre en el mundo. En el mundo ocurre todo lo contrario, los países se endeudan más y ajustan. Digamos, acá tenemos el mejor de los casos, nos desendeudamos y aplicamos mayor cantidad de gastos al desarrollo. Y tenemos el otro tema interesante, que son políticas más o menos afines con el resto de los países de Latinoamérica, o sea que hoy Latinoamérica es el contramodelo político y también el contramodelo económico. Entonces, en ese plano, en el año 2011, la Argentina se van 23.000 millones de dólares a través de dos mecanismos. Remisión de utilidades al exterior y compra de dólares para atesoramiento. ¿Eso qué significa? Que a nuestra, economía global se le sacan una cantidad importantísima de fondos. Y bueno, y es lo de la vaquita, ¿no? Si uno está todo el día sacándole leche, ese proceso en un determinado momento se termina. Y el gobierno lleva adelante una medida que entendíamos que se tenía que haber llevado adelante antes también, pero se lleva una medida muy importante de empezar a limitar la compra de activos externos por parte del público. Empieza la primera etapa donde se dice, señores, si ustedes no pagan impuestos, en el caso emblemático de Susana, ¿no? Compró $1 millón y ganaba 40.000 pesos por mes, o sea que estamos perdiendo reservas para dársela a Susana, que se la lleve a Miami, y termina siendo un perjuicio económico para todos, digamos, y eso se multiplica. Y aparte son comportamientos que no existen en ningún país del mundo. En un país no es normal que uno quiera adquirir moneda extranjera para sentirse más rico. Lo normal es que adquiera bienes, que desarrolle proyectos. ¿Y esto por qué lo agrego? Porque desde hace 2 años las grandes corporaciones no pueden remitir dólares al exterior, en un momento donde hay una fuerte crisis en el exterior y donde todas las casas matrices le dicen, muchachos, si ustedes van tan bien a Argentina, ¿por qué no nos mandan la guita como siempre? Y bueno, está el problema de que en Argentina hay control de cambio, como ocurre en la mayor cantidad de los países del mundo. Ahí con el control de cambio es algo elemental, digamos. Lo que acá ocurrió fue todo lo contrario, no había control. Entonces esto genera una fuerte dosis en la microeconomía de todas esas empresas, porque le agregan, como apagan el fuego con más nafta. Y evidentemente también hay otro tema que forma parte estructural del nuevo modelo, que es el rol del Estado. Acá venimos de época donde el mercado era Dios, ¿no? Ocurre hoy en Europa. Se le recorta la salud en España y se le da 10.000 millones de dólares para salvar un banco, digamos, ¿no? Entonces, digamos, los jubilados y las personas enfermas terminan financiando los negocios de los bancos. Pero aparte de eso, no hay ninguna regulación sobre estos bancos porque el mercado se autorregula. Esto es darle a un asesino serial una ametralladora, digamos, no se va a autocontener. ¿Qué se va a autocontener? El Estado tiene que regular. Y entonces llegamos a la cuestión final de qué es lo que nosotros entendemos. Entendemos que no hay una inflación producto de una emisión desmesurada, porque el Estado tiene equilibrio entre sus ingresos y sus gastos. Otra cosa era en otros momentos donde no había una expansión del gasto, pero no estaba basada en el ingreso. Hoy hay una situación de equilibrio fiscal, o sea que no hay una cuestión de emisión descontrolada del dinero. Nosotros entendemos que el origen de la suba de precios tiene que ver con la puja
distributiva, donde los sectores hegemónicos tratan de captar crecientemente esa esa parte creciente de dinero que viene vía el consumo, que es el gran motor de la economía. Entonces, se hace fundamental tener un Estado rector, ¿no? Un Estado que controle esa situación, porque fundamentalmente lo que termina generando un círculo vicioso, porque los sectores que se ven beneficiados de las mejoras, en términos reales, se va deteriorando a lo largo del tiempo a la medida que esa inflación se profundiza. Así que bueno, nosotros pensamos dos cuestiones. Una cuestión es la de corto plazo, que es importante, controlar, dar transparencia, todas cuestiones que en la teoría los liberales lo dicen, pero en la práctica les molesta severamente, digamos, porque ellos quieren hacer mi negocio sin ver a nadie. Así que eso es un rol fundamental, ¿no? Recomponer el rol del Estado como gran controlador de la actividad económica. Y el segundo que nosotros entendemos es que evidentemente hay una presión del Estado para intentar que la inversión y que la cantidad de bienes que vuelquen al mercado sea superior, ¿no? Se ha visto casos de empresas que importaban y ahora hacen nuevas plantas con el objeto de reemplazar importaciones, volcar bienes para el mercado interno y también para el mercado externo y que hagan su negocio, pero que fundamentalmente colaboren con el desarrollo nacional. Si no, va a ser mucho más cómodo, obviamente, producir en Malasia y traerlo a la Argentina. Esta crisis mundial que hay genera un superávit de bienes. En el mundo sobran bienes, o sea que hoy se puede conseguir lo que se desee a precios muy bajos, por lo tanto es fundamental tener un control también aduanero, un control de los mercados externos, otro tema también que genera fuerte fricción. O sea que esta puja tiene aristas que uno las puede encontrar por todos los lugares. Nosotros por último lo que creemos que tendría que haber una modificación impositiva importante donde haya mayor progresividad en la captación de esa renta que generan, como digamos, las retenciones móviles. ¿Se acuerdan que si el precio de la soja era 400, no me acuerdo cómo era, ¿no? Era el 20, pero si era 600, entre 400 y 600, esa parte era el 100%, o sea que se fijaba un precio. Bueno, acá lo que debería ocurrir es que si esas rentas que generan producto de precio y de no inversión son crecientes, el Estado tiene que punirlas a través de un impuesto que le genere efectivamente la decisión de tener que invertir. Y si no invertís, te vamos vas a tener que tributar más. Obviamente que son temas muy fáciles de decirlo, después llevarlo a la práctica, hay un criterio político de oportunidad del cual lo desconocemos, digamos, ¿no? Pero nosotros entendemos de que otros temas, como bien decías, pendientes de lograr sacar este sistema que tenemos, todavía mucha regresividad en lo impositivo, ¿no? Lo último que decimos es el gran asignador de ingresos y de redistribuidor de ingresos es el trabajo, y una de las características centrales de este modelo es que genera empleo. En este último año y medio eso se ha resentido un poco, pero sigue generando empleo. No está generando tanto empleo como la cantidad de gente que busca laburo, porque eso es distinto a lo que ocurría en los 90. La primera pregunta son estadísticas mundiales que se hacen para calcular la población económicamente activa, es: ¿usted está buscando trabajo? Y si alguien dice que no, ya queda fuera de la estadística. ¿Qué ocurría en los 90? Mucha gente ni remotamente pensaba que iba a conseguir trabajo, o sea que la primera pregunta que daba era no. Hoy cualquier joven piensa que puede llegar a obtener empleo, entonces eso genera y obviamente que es difícil absorberlo en momentos donde la actividad económica está en un crecimiento leve. Un crecimiento leve que, si uno lo compara con el mundo, la mayoría de los presidentes del viejo primer mundo lo firma, porque hoy 9 de los países europeos están en recesión. Estados Unidos, producto de su nuevo plan de ajuste, aparecen de vuelta previsiones negativas. Y bueno, estos son temas que necesariamente forman parte del mix a la hora de analizar la situación inflacionaria, que también desde el punto de vista de la actividad económica era más lógico, cuando nosotros decíamos al 9, pensar en una presión inflacionaria producto de la gran actividad que había. Pero hoy
estamos con una situación de crecimiento moderado, con lo cual no se hace muy lógico pensar de que haya una presión tan fuerte en la demanda como para decir está el mercado que vuela. El mercado está muy bien, yo trabajo en un banco, no trabajamos con multinacionales ni con corporaciones, trabajamos con pequeñas y medianas empresas, y la verdad que yo siempre digo un dato que es el mejor de todos. Cuando vienen todos los apocalípticos, de que esto está todo mal, que se va todo al tacho, yo les digo, en los 90, la morosidad del sistema financiero, morosidad en un crédito que no se paga en tiempo y forma, era del 15%, o sea, de cada 100 pesos otorgados en crédito, 15 estaban en mora. Cuando venían los bancos extranjeros, yo trabajaba en Buenos Aires, así que teníamos que recibirlo, nos preguntaban, ¿y la mora ustedes cómo están? Están en el 15 y estamos contentos porque en el sistema financiero es 18. Y le preguntamos al banco español, ¿y ustedes cómo es? No, nosotros estamos preocupados porque es del 0,7423 y hace 6 meses fue del 0,73 y medio. Y me acuerdo que con los compañeros que charlamos, ¿cuándo va a ser el día que nosotros miramos la mora en un dígito? Hoy la mora en la Argentina, hoy, es del 1,8% y la media europea es del 9%. Y ese es siempre el gran indicador, es como la fiebre, digamos, lo primero que aparece. Entonces, nosotros estamos en una situación económica sólida, siempre digo, las bombas que se tiran, lejos de ser un problema, en realidad generan prudencia, con lo cual le da más estabilidad a la economía. A nosotros nos enoja, porque uno dice, ¿de qué venís a hablar? ¿Podemos hablar de la realidad económica o tenemos que hablar del apocalipsis que no llega nunca? Porque hace 11 años que está por venir el apocalipsis, y entonces lo que genera prudencia, invertimos bien. Por lo último de todo, nosotros tenemos un gran potencial de crecimiento. El país tiene un potencial de desarrollo gigante. Creo que si se logran todas estas reformas estructurales de última instancia, estamos en condiciones de poder asegurar otras décadas más ganadas como lo tuvimos, ¿no? Nosotros tuvimos un recorrido de varias décadas de crecimiento y que eso estaba basado en este mismo modelo, en el desarrollo del mercado interno a través de actores nacionales que son los que invierten y los que se interesan con el desarrollo del país. Bueno, perdón que no hablé solamente de la inflación y les digo que es imposible hablar sobre inflación, salvo que venga Melconian y que enseguida se pone el birrete de técnico y bueno, y la economía es política, pues está conectado con todo, es imposible no verla conectado con todo. Y espero de no haber sido tampoco complicado a la hora de explicar las cosas.